Bienvenidos a este primer episodio de Dinero Magnético. Realmente estoy muy emocionada por iniciar este proceso contigo. Te voy a enseñar los principios y las estrategias fundamentales para que tú te conviertas en un imán para el dinero y así puedas atraer la prosperidad en todas las áreas de tu vida. A través de conversaciones inspiradoras, historias de éxito, análisis en profundidad, te voy a guiar para que descubras cómo transformar completamente tu relación con el dinero, cómo vas a superar los bloqueos mentales y emocionales que te impiden alcanzar la prosperidad y que de esta manera puedas adoptar hábitos financieros positivos. ¿Estás lista? ¡Empecemos! En el capítulo de hoy te quiero contar mis 3 lecciones más importantes en la construcción de mi relación con el dinero y cómo logré pasar de estar totalmente quebrada, incluso embargada, a tener una empresa que hoy en día factura miles de dólares y que es muy exitosa. Y para empezar te quiero contar una historia. Para finales del 2017 ya sabía que sola no lo iba a lograr. Me encontraba en una situación muy compleja. Tenía una empresa quebrada, no tenía ingresos, tenía deudas sin pagar. No sabía realmente cómo salir de ahí. Ya era muy consciente de que necesitaba una ayuda extra para lograr cambiar mi relación con el dinero. Así que me inscribí a un seminario financiero, asistí, tuve que pedir el dinero prestado para poder llegar a él y para una de las sesiones nos pidieron llevar un billete de $100. Eran aproximadamente 3,000 personas. Nos pidieron hacer grupos de 30 personas. Yo me encontraba en mi grupo. Nos pidieron sacar nuestro billete de $100. Había una antorcha en la mitad del grupo y nos pidieron acercarnos. El mentor, el coach de ese momento, nos estaba dando instrucciones y cada vez nos teníamos que acercar un poco más. Yo tenía mi billete, empecé a acercarme un poco más y yo creo que entendí en algún momento mal las instrucciones y yo entendí que tenía que quemar mi billete, así que lo acerqué tanto a la llama que mi billete se prendió. Enseguida corrieron unas personas facilitadores del evento, apagaron mi billete, vino el mentor, me miró con cara de decepción y se fue. Y yo quedé con mi billete quemado y enseguida sentí demasiada rabia, sentí que yo había quemado mi billete por culpa de las malas instrucciones que él había dado. Sentía cómo estaba caliente mi cabecita, mis brazos, mis piernas. Quería salir corriendo del lugar. Pensé por un momento que tal vez eso no era lo que necesitaba. Y cuando me estaba sintiendo tan mal, de pronto llegó un mensaje a mi cabeza que decía: esta es la historia de tu vida. Y de pronto ese calor que sentía se convirtió en frío, en helado. Sentía mis manos heladas y empecé a pensar, es verdad, no fue culpa del coach. Esto es lo que hago todo el tiempo con mi dinero. Cada vez que lo tengo me lo gasto en cualquier cosa, no lo valoro, no lo respeto, no me importa. Y ahí entendí que lo que vivía con el dinero era mucho más profundo y que lo que tenía que cambiar no solamente se iba a solucionar con hacer presupuestos, con ahorrar o con salir de deudas. Así que terminamos el ejercicio, regresamos a nuestras sillas y yo sentí la necesidad de contarle a todos lo que me había pasado, de contar mi experiencia y cómo había pasado de la rabia más profunda a la tristeza, reconociendo lo que estaba viviendo. Y alcé mi mano y me paré de la silla para poder contar, pero pues habíamos 3,000 personas, así que había un montón de personas más alzando la mano y también pidiendo poder contar lo que habían vivido. Y fíjate que yo tuve en ese momento tanta certeza de que el mentor me iba a mirar y que me iba a dar la palabra para poder contar lo que había vivido, que efectivamente fue así. Me dio la palabra en ese auditorio de 3,000 personas generalmente y para ese momento tenía un poco de miedo de hablar en público, pero sentí que podía hacerlo, sentí que no tenía miedo. Así que me paré, les expliqué lo que había vivido, le conté cómo había pasado de odiarlo a entender que no tenía nada que ver con él. Y después de contar mi experiencia me senté y a mi mente llegó otro pensamiento. Y era, si puedo cambiar esto para mí, lo puedo cambiar para los demás. Y los demás en ese momento significaban mi familia. Pero hoy te quiero contar algo. Los demás en este momento significan miles de estudiantes que ya han pasado por nuestra academia. Y habiéndote contado esto, quiero que pasemos a la primera lección.
Y la primera lección para mí de todo este proceso es que si tú hoy no tienes lo que deseas, es simplemente porque tu mente no está de acuerdo con tus planes. Mira, al día de hoy, la neurociencia ya ha demostrado que de todo lo que escuchamos, vemos y experimentamos, en nuestros primeros años de edad, toda esa información se graba en nuestra cabecita, se graba en nuestra memoria y nunca se borra. Y para cuando te conviertes en un adulto, sin darte cuenta, tu cerebro hace que tomes decisiones con base en esa información que recibiste cuando eras un niño. Si, por ejemplo, tuviste a tus padres cuando eras niño sufrir o luchar mucho por el dinero o incluso fueron padres ausentes a causa de sus trabajos, es muy probable que en tu mente se haya guardado un programa que incluso pueda generarte rechazo hacia el dinero o que pueda estar diciendo ya un programa en tu cabecita que conseguir dinero es muy difícil. Te quiero contar otra historia. Una de mis estudiantes, que es de Ecuador, haciendo un ejercicio de sanación durante uno de nuestros programas avanzados, logró ver en su mente el momento exacto en donde se había generado el rechazo al dinero. Ella nos contó la siguiente historia. Estaba con su mamá, tenía cerca de 5 años, la mamá estaba lavando la ropa y ella estaba muy triste porque papá nunca estaba en la casa. Así que decidió preguntarle a la mamá. Le dijo, ¿en dónde está papá? Nunca lo vemos. Y la mamá, con un poco de voz melancólica y triste, le respondió, papá está en la calle, tiene que trabajar porque tiene que conseguir dinero. Y ella, sin entender qué era el dinero, sintió que el dinero era lo que más odiaba en toda su vida, porque el dinero era lo que le estaba quitando a su padre. Generalmente somos inconscientes de todos los programas que recibimos cuando niños, pero estoy completamente segura que si tú tienes una mala relación con el dinero, no te alcanza, sufres por él, sientes que tienes que esforzarte demasiado y que tal vez en esta vida no vas a conseguir mucho dinero para ti, es porque de niño recibiste alguna información y esto está bloqueando tu vida para poder tener una vida de abundancia. Es un programa que está en tu cabecita. Cuando somos niños, no tenemos limitaciones. Quiero que pienses por un momento en tu vida cuando eras niño. Y resulta que con cada negativa que recibimos, con cada comentario bueno o malo acerca del dinero, vamos programando nuestro cerebro para tener una vida en escasez o una vida en abundancia. Y solo hasta cuando tú logres cambiar esos patrones que no te dejan prosperar, vas a poder tener la vida que realmente deseas. Sé que es fácil decirlo, pero la verdad requiere tiempo, requiere disciplina y requiere mucho trabajo interno para poder resolverlo, para que puedas cambiar tus creencias y puedas tener nuevas creencias que te empoderen a tener esa vida que deseas. Aprendizaje número 2 de mi proceso. Sanar es parte fundamental para soltar lo que te limita. Anótalo muy bien. Nuestro cuerpo físico guarda más información de la que debería y hay estudios que demuestran cómo la no regulación de las emociones hace que nos enfermemos. Te invito a que vayas a Google y vas a encontrar una serie de estudios que te van a explicar incluso enfermedades correspondientes a emociones que vives. Cuando somos niños, tenemos una visión muy diferente a la que tenemos cuando nos convertimos en adultos. No tenemos la capacidad de analizar, de entender de manera objetiva las cosas que se nos presentan en la vida. Así que en muchos de los casos, la interpretación que le damos a cada cosa no siempre es la correcta y nos puede llenar de traumas. No digo que en todos los casos sea así. La mayoría de los padres busca el bienestar de sus hijos y desde su nivel de conciencia, desde el nivel de información que tienen, está tratando de hacerlo mejor, está tratando de ser o de hacer la mejor tarea para el bienestar de sus hijos. Quiero que pienses en algo. También lo hacen de la misma forma en cómo sus padres lo hicieron con ellos. Imagínate por un momento cómo los castigaban, cómo castigaban a tus padres cuando eran niños. Así que sanar implica darnos cuenta que mamá o papá o la persona que haya estado al cuidado tuyo es un ser humano que tiene errores, debilidades, defectos, que son personas que no son perfectas, que también son personas que traen heridas desde que son niños y que muy probablemente cuando tuvieron el papel o el rol de ser tus padres no habían sanado esas heridas. Esos comportamientos que tuvieron contigo no tienen nada en absoluto que ver contigo.
Pensamos que somos culpables por el comportamiento que nuestros padres han tenido con nosotros, pero ellos simplemente se estaban comportando de acuerdo a los patrones que habían recibido cuando eran niños. Cuando lo entiendes y lo sanas, eres libre para permitirte tener y vivir la vida que deseas. Sé que suena fácil decirlo, pero la verdad es que requiere un proceso muy profundo de indagación en tus heridas. Incluso a veces hay que volverlas a abrir para reconocerlas, aceptarlas y avanzar. Requiere darles incluso un cambio de perspectiva y luego sí, por supuesto, soltarlas y sanarlas. Y eso me recuerda a otra de mis estudiantes, una estudiante de Estados Unidos. Tuvimos una sesión porque ella me decía que ya se sabía todas las técnicas, había implementado algunos de los ejercicios, pero se sentía estancada, sentía que aún no avanzaba. Así que empecé a indagar un poco en su vida. Es una profesora de una escuela primaria de Estados Unidos, tiene un ingreso fijo. Y su esposo tiene un ingreso variable. Sus ingresos varían entre $5,000 y $20,000 mensuales. No son ingresos malos, así que seguí profundizando en la situación que vivían. Después de haber hablado un rato, llegamos a un punto. Ella dijo, es que nuestra situación nunca va a cambiar y la razón es porque mi esposo no tiene ingresos fijos. Y esto para mí fue la luz que estábamos buscando en esa situación. Yo he sido entrenada para detectar creencias limitantes en las personas, así que me di cuenta que esa era justo su creencia limitante y empecé a indagar en su infancia. Le pedí que me contara cómo había sido su niñez. Me contó que su mamá había sido independiente y que tenía ingresos variables también. Y la mamá les repetía constantemente, si tú quieres prosperar, si tú quieres tener cosas en la vida, si tú quieres que te vaya bien, debes buscarte un trabajo que te dé un ingreso estable. Así que allí estaba la raíz de su problema. En esa misma sesión hicimos un proceso de sanación, le di los ejercicios para empezar a cambiar sus creencias. Pero fíjate, cuando tú reconoces la herida, cuando eres consciente del patrón que te limita y te enfocas en sanarlo, es que avanzas. Tercer aprendizaje. Siempre soy principiante haciendo dinero. Vivir en abundancia, prosperar, aumentar tu riqueza no es algo que haces una sola vez y ya. Se convierte en un estilo de vida y he entendido que vamos a pasar la vida rompiendo techos financieros. En agosto de 2022 había llegado a un techo de facturación. Durante todo ese año llevaba facturando lo mismo. Hacíamos más estrategias, trabajábamos más, hacíamos más, pero nuestra facturación no aumentaba. Así que pensé, tal vez hay algo que no sé y decidí buscar un mentor. Pensé en todas las preguntas que tenía que hacerle, hice una lista de preguntas muy técnicas y muy enfocadas en mi negocio. Y llegó el gran día. Sabía cuál era el mentor que quería, me encontré con él en un evento, pero justo antes de pararme hacia su mesa para poder hacerle la gran lista de preguntas que tenía, le pedí a la voz de mi intuición, pon las palabras correctas en mí para que yo pueda decirle y él pueda entender y pueda ayudarme a crecer mi negocio. Así que llegué a su mesa y no sé cómo, no te puedo explicar cómo, pero la única pregunta que le hice fue la siguiente: ¿cuál es el precio que yo debo pagar por tener una empresa que facture $1,000,000? Y mi mentor profundizó en la conversación y de las preguntas que me hizo, la respuesta que yo le di fue la siguiente. Yo le dije, siento que voy a descuidar a mi familia si aumento mi nivel de facturación. Y solo con decirlo, solo con expresarlo, entendí que esa era la creencia que me estaba limitando, pues aquello no era cierto. No iba a suceder que yo descuidara a mi familia por tener una empresa que ganara más dinero. Así que ahí entendí, cada vez que yo quiero tener más dinero, y no solamente lo he visto conmigo, lo he visto con las personas que tienen muchísimo dinero, cada vez que tú quieras elevar tus metas, que tú quieras alcanzar nuevos sueños, vas a tener que enfrentarte a pensamientos en tu mente que te van a limitar. Así que tu reto más grande es ser consciente de cuáles son esos pensamientos, porque la mayoría del tiempo no eres consciente de esa conversación interna que tienes. Y si no eres consciente, esa conversación se convierte en tu realidad. La buena noticia es que para el final del 2022 logré duplicar mi facturación. Y ya para cerrar este episodio, quiero decirte algo.
No te tienes que matar trabajando para tener más dinero. En cambio, sí debes enfocarte en cambiar tu mentalidad y en disfrutar cada cosa que haces. Seguro vamos a tener más tiempo de hablar de esto en otro episodio. Amé estar contigo y me gustaría que me cuentes qué te queda de este episodio, cuál ha sido tu aprendizaje. Ve a mi Instagram, sígueme y etiquétame y mándale este contenido a todas las personas que desees, a todos los que quieran transformar sus finanzas y su relación con el dinero. Nos vemos en el próximo episodio.